Los que van entrando a la sala, bienvenidos a los seminarios de Radiología y Fenómenos de Transporte que hacemos cada viernes, en donde presentan los temas los estudiantes que están haciendo investigación en el grupo y a veces tenemos invitados de algún otro laboratorio o de alguna otra sede. En esta ocasión nos va a presentar el pasante de Ingeniería Química Montoya Carrasco Adolfo, lo que está haciendo como su tesis de licenciatura, que lleva por título Analizando el efecto del deslizamiento en la pared de un fluido complejo, sangre humana con alto nivel de colesterol, en flujo a un gradiente de presión pulsátil. Entonces le voy a pedir a Adolfo pues que nos dé su plática y les recomendamos que, por favor, para no interrumpir al ponente, que apaguen su micrófono y al final ya podrán prender su audio para hacer las preguntas o mediante el chat o levantando la mano, como gusten, una vez que termine Adolfo de darnos la plática. Entonces, pues adelante Adolfo y bienvenido. Muchas gracias, doctor. Sí, les agradezco aquí el espacio y una disculpa si escuchan, hay ruidos o de pronto me desconecto, ya que aquí como que la señal es un poco mala, o más bien como que hay tiempo de límite, ¿no? Pero bueno, gracias por la presentación. Y pues sí, efectivamente, como bien menciona, mi tema es el análisis del efecto del deslizamiento en un fluido complejo, es decir, la sangre humana. Entonces, continuamos con la siguiente. Bueno, lo que se va a dar en este seminario va a ser primeramente una introducción a la rheología, muy básico, la introducción a lo que son los fluidos complejos, qué son los fluidos complejos, el uso y aplicaciones de esto. Vamos a analizar el sistema a estudiar, es decir, qué es lo que vamos a modelar, qué vamos a describir, qué trabajos anteriores se han hecho, nuestra hipótesis en nuestro sistema, cuál metodología seguimos, qué es lo que hicimos en todo el trayecto, propiamente nuestros avances. Y por último ya las conclusiones, trabajo por hacer, es decir, trabajo futuro y la bibliografía. Entonces, ¿qué es la rheología? Es el estudio que relaciona el esfuerzo y la deformación de la materia, que es capaz de fluir. Y el impacto de estos dos parámetros tiene que ver más que nada en las características de flujo. Esto más que nada aplicado a los fluidos complejos. Entonces, ¿qué son los fluidos complejos? Los fluidos complejos es básicamente todos los complejos que hay en el mundo, ¿no? O la mayoría de ellos. Los podemos encontrar en los polímeros, en las pastas, en la vida cotidiana, como en los productos de cocina, es decir, la miel, la mayonesa, la cápsula. También podemos encontrar en lo que son las emulsiones, lodos, inclusive en nuestro propio organismo. Estamos hechos de fluidos complejos, es decir, la mucosa, la sangre. Y hay otro tipo de fluidos que son como los newtonianos. Los fluidos complejos son aquellos que no siguen este comportamiento newtoniano, es decir, como el agua, ¿no? Continuamos con la otra. ¿Qué usos y aplicaciones podemos hacer con este tipo de fluidos? Bueno, básicamente también lo que es el estudio de ellos, tanto la rheología como las herramientas como fenómenos de transporte, pues nos ayudan a hacer estudios clínicos, nos ayudan a poder transportar en la industria de alimentos este tipo de fluidos. Es decir, nosotros podemos observar el comportamiento de ellos y a su vez poder inventar algo para su transporte o para su uso. Es decir, en uso médico se tuvo que hacer un estudio para llevar a cabo el invento de la bomba de sangre. Es decir, si nosotros observamos nuestra sangre,
observamos que es un fluido complejo, ¿no? Entonces, tiene ciertas propiedades y para ello tenemos que inventar aparatos que puedan transportar y poder moldear este tipo de fluidos a nuestra conveniencia, ¿no? Entonces, la bomba de sangre extracorpórea es un invento que se llevó a cabo a final de año. Sí, la siguiente, por favor. ¿Y cómo se usa esta bomba? Pues el uso de esta bomba es para un procedimiento bypass, ¿no? Es decir, ponen al paciente en modo... um, el término bypass quiere decir que ponemos como que en una condición el corazón para que nosotras podamos bombear la sangre, ¿no? Sin ayuda de él. Entonces, lo que se le inyecta al paciente son anticoagulantes para que no se formen coágulos precisamente en la sangre y no se tapen ese tipo de bombas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si un paciente tiene esa resistencia a los anticoagulantes, pues tiene el tiempo de coagulación menor, ¿no? Entonces, se presentan esos coágulos y hay obstrucciones en la bomba, lo que nos puede llevar a hacer el cambio de la bomba, ¿no? Entonces eso puede provocar un riesgo de muerte hacia el paciente mismo. En el ámbito hospitalario, el estudio de la sangre humana es de vital importancia, ¿no? Porque con ello podemos hacer un buen análisis e inclusive técnicas de aplicación de catéteres, vaya, de cómo inyectar a un paciente mismo, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo puede ayudar este estudio a resolver ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones nos lleva a hacer un diseño mejor de nuevas máquinas extracorpóreas, ¿no? Es decir, podemos llevar al paciente a nuevas máquinas pues sí, última generación que nos permita la ayuda al paciente mismo. También se pueden hacer cierto tipo de análisis de muestra sanguínea, dado a ciertas concentraciones de glóbulos rojos, plaquetas, y poder así observar el estado actual del paciente mismo. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer con esta investigación? Pues básicamente es entender mejor el comportamiento reológico y de transporte de esta sangre, ¿no? Y si tenemos pacientes con alto, medio y bajo nivel de colesterol, pues, ¿qué es lo que puede afectar ese colesterol en la sangre? ¿Qué condiciones se pueden presentar, ¿no? Entonces, ¿continuamos? Eh, entonces, este estudio parte de la premisa de lo que son los fluidos newtonianos, ¿no? ¿Qué es un fluido newtoniano? Es decir, son aquellos que esa relación de esfuerzo es proporcional a la deformación. Es decir, aquí nuestro esfuerzo sigma es proporcional a la deformación gamma punto. Donde si recordamos un poco de lo que son las clases de matemáticas, para quitar esa cuestión de proporcionalidad, necesitamos una constante. En nuestro caso va a ser esa viscosidad, ¿no? Entonces esa viscosidad newtoniana siempre va a permanecer constante. Entonces, en una gráfica esfuerzo de formación, vemos que la pendiente es rectilínea, ¿no? Y en una gráfica viscosidad de formación, vemos que siempre la viscosidad va a permanecer constante. Un claro ejemplo es el agua misma. Siguiente, por favor. Otro tipo de modelos que se presentan bajo esa premisa, ya no siguen ese comportamiento newtoniano. El modelo que describe cierto tipo de fluidos, en este caso son de tipo adelgazante o de tipo engrosante, es el modelo de ley de potencia o de Oswald, donde abarca una zona de estudio de adelgazamiento. Se puede decir que medios rapidez de deformación, ¿no? Donde vemos que
ya no hay una viscosidad constante, hay una función viscosidad, es decir, eta de gamma punto, donde eso nos dice o nos describe el modelo exponencial gamma a la n menos 1, donde si n es igual a 1, hablamos del tipo newtoniano, como antes. Y donde si n es menor a 1 es de tipo adelgazante, es decir, como la pintura. Nosotros, si la movemos, vemos que es de tipo, que se nos hace más fácil ese esfuerzo que nosotros aplicamos. Y por el otro lado, el lado contrario, donde n es mayor a 1, es de tipo engrosante. Es decir, si nosotros la movemos con más fuerza, pues todavía inclusive nos va a costar más trabajo poder moverlo. Entonces, siguiente, por favor. Otro tipo de modelo que se puede presentar o que se ha dado es el modelo de Ellis, donde abarca lo que es la zona newtoniana y la zona de adelgazamiento, donde vemos que el parámetro alfa es como nuestro parámetro n-1 del modelo de Oswald. Entonces, este tipo de modelos ya nos está describiendo toda una zona mayor de estudio, ¿no? En la gráfica viscosidad, esfuerzo de formación. Digo, sí, esfuerzo, perdón. Siguiente. El modelo que nosotros vamos a estar trabajando es el modelo de Reine-Filipov, donde la zona de estudio abarca toda la curva de viscosidad, es decir, una primer zona de, espera, permíteme tantito. Ok, vamos a esperar a que su compañero arregle un problema técnico. Y les agradecemos su paciencia. Parece que su compañero tuvo alguna dificultad, entonces vamos a ver si se reconecta. No, sí, estoy aquí. Perdón, es que Adelante. pasó. Hay mucho ruido. Una disculpa. Como decía, el modelo que vamos a utilizar es el de Reiner-Filipov, ya que abarca toda la curva de viscosidad y puesto que tiene esta física necesaria, ¿no?, para describir la primera zona newtoniana, la zona constante, la zona de adelgazamiento y una segunda zona newtoniana, donde ya utiliza parámetros de ajuste de sigma S y y obviamente los parámetros de viscosidad alta y de baja y alto esfuerzo en este caso de pared, ¿no? Bueno, siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar este efecto que provoca el deslizamiento en la pared sobre el incremento de flujo de un fluido complejo, es decir, esta sangre humana. Todo esto a un flujo de gradiente de presión pulsátil, es decir, vamos a estar modelando lo que trata de hacer el corazón, ¿no? Entonces, nuestro sistema es un capilar. Tratamos de describir lo que es una vena, una arteria, donde limitamos nuestro sistema, donde decimos que solamente va a haber una velocidad en Z, aquí en nuestras coordenadas cilíndricas, en una longitud de estudio L, con un radio mayor a A. Entonces, sí, siguiente, por favor. ¿Qué trabajos se han hecho anteriormente? Pues en este artículo de New Simple Analytic Method for Fluid del doctor Herrera y colaboradores,
se describe perfectamente lo que, cómo, cómo modelar ese flujo pulsátil y los incrementos del flujo, ¿no? En esta ecuación, en este trabajo, se calcula el incremento de flujo gracias a esta ecuación, ¿no? Es decir, solamente es como un porcentaje de error entre un fluido, entre un flujo pulsátil y aquel flujo aparente o flujo en estado estacionario. En este artículo se habla de un modelo BMP donde describe ya más propiedades de la sangre. Habla de, este, de un fluido viscoelástico, ¿no? Que puede presentar ya otro tipo de características, contemplando bueno, propiedades de la sangre. Entonces, nos basamos en ese trabajo para poder calcular lo que es el flujo, modelar el flujo pulsátil y los incrementos. Entonces, nuestra hipótesis es, bueno, sí, nuestra hipótesis es que si en un fluido pulsátil, en este trabajo se habló que si el fluido pulsátil puede incrementar el flujo, ¿no? Entonces, pues el efecto de deslizamiento que provoca un aumento en el perfil de velocidades, pues también puede provocar inclusive un mayor aumento de flujo, ¿no? Este, entonces, por qué Reiner Filipov? Bueno, ya vimos que en los modelos anteriores, tenemos una zona de estudio y nuestro modelo que contempla toda la zona de viscosidad, pero aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? Entre el artículo y nuestro trabajo es el modelo mismo. El modelo se trabajaba del BMP y este es de Reiner Filipov, donde no contempla fluidos viscoelásticos. Entonces, pero sí tiene toda la curva. Entonces nos puede describir todo lo que es el estudio de la viscosidad. Entonces, siguiente. Bueno, aquí como les mencionaba, el modelo de BMP ya contempla eh, esfuerzos y tensores ya de segundo grado y segundo invariante y todo eso. Cosa que el modelo de Reiner no lo contempla, pero es más fácil de digerir, es más simple y entre más simples sean las cosas, mejor va a ser para nosotros poder describirlas. Entonces, nuestros objetivos es conocer el efecto que tiene la condición de deslizamiento en el flujo del gradiente de presión pulsátil, dado en un fluido complejo, es decir, la sangre humana. Entonces, con este modelo de Reiner-Filipov. Los objetivos particulares van a ser el aislamiento del efecto de deslizamiento en el incremento de flujo. Otro objetivo será simularlo con softwares como tipo matemática. Entonces, ¿qué metodología se hizo? Como nuestro trabajo está en el incremento de flujo, tenemos que calcular el perfil volumétrico, ¿no? Del flujo volumétrico. Para ello, necesitamos calcular los perfiles de velocidad, con ciertos modelos reológicos, como ya vimos, y para ello también tenemos que limitar nuestro sistema, ¿no? Es decir, proponer estas condiciones del sistema. Todo esto debe describirse para ecuaciones de fluidos no newtonianos, puesto que estamos trabajando con la sangre humana. Y para esto también se necesitan conocimientos en ciertas áreas, ¿no? Es decir, fenómenos de transporte, mecánica de fluidos, etc. Conforme pasa el tiempo de investigación, pues vemos que nuestras ecuaciones que nos gobiernan es la ecuación de continuidad y la ecuación de movimiento. Nuestras condiciones es en estado estacionario, coordenadas cilíndricas, porque queremos describir lo que pasa en nuestro proceso, en nuestro sistema físico. Entonces, limitando esa condición a que solamente hay velocidad en z, si quitamos nuestras partes variables de velocidad radial o angular, se hace también en un proceso isotérmico, puesto que, como sabemos, también la sangre cambia con la temperatura. Entonces, eligiendo el modelo reológico, pues ya por todo lo que
mencioné antes, elegimos el modelo de Reiner-Filipov. Y una vez ya incorporado todo estas situaciones, calculamos el perfil de velocidad y ahí es donde implementamos el efecto de deslizamiento en la condición frontera para poder calcular así el flujo volumétrico y darle el efecto pulsátil que queremos, ¿no? Y así poder encontrar el incremento de flujo con la ecuación que se trabajó en el artículo mencionado. Bueno, aquí son las condiciones del sistema, que como les decía es en estado estacionario, las coordenadas son cilíndricas, el flujo es solamente hay en dirección Z, hay simetría angular en el sistema, es decir, lo que pasa de R igual a 0 hasta R igual a A va a pasar de la misma manera en el otro sentido, ¿no? Se habla de un fluido incompresible y que no hay efectos de la gravedad, esto para quitarnos de la variante de gravedad en las ecuaciones, ¿no? Y con la condición de deslizamiento en la pared, es decir, que la vena como que se mueve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se presenta? Es que a partir de la ecuación de continuidad, tenemos que la variación del perfil de velocidad con respecto a z va a ser 0. De la ecuación de movimiento, tenemos que ya tenemos esa relación del esfuerzo RZ con un gradiente de presiones. Y para poder trabajar con esfuerzos en la pared, encontramos una relación entre el esfuerzo RZ, que es de manera tangencial, con el esfuerzo en la pared, sigma W. Y de la ecuación generalizada de Newton, es decir, la que se partió desde un inicio, y juntándolo con el modelo de Reiner-Filipov, obtenemos la ecuación que está en el recuadro al último, donde ya describe donde ya describe un esfuerzo, una relación de esfuerzo y una relación de deformación con los parámetros de ajuste de viscosidad a alto y bajo corte. Bueno, aquí bueno, también se va a estar trabajando con el término de fluidez, que es básicamente el inverso de la viscosidad. Es decir, la viscosidad es la resistencia que pone el fluido a poder fluir. Entonces, la fluidez es esa facilidad que va a tener el fluido, ¿no? Y como vemos en las representaciones gráficas, pues es como si lo miráramos en un espejo. Pero ese término de variables la podemos hacer adimensional y trabajar con variables adimensionales, ¿no? Es decir, una fluidez reducida que va a ser esa relación de una fluidez de bajo corte, de baja deformación y de alto, ¿no? Donde si vemos que si es menor a 1, nos puede describir procesos físicos, es decir, de tipo adelgazante, si es mayor a 1 de tipo engrosante, como habíamos visto en cuestión de la N, ¿no? También otro tipo de variable adimensional es la variable de posición, esa relación del radio de ubicación al radio mayor. Otro tipo de variable es la variable de esfuerzo, que relaciona el parámetro de esfuerzo en la pared con el parámetro de ajuste del modelo mismo. Entonces, calculando un perfil de velocidad adimensional, como aquí podemos ver las dimensiones, donde si tenemos una velocidad en metros sobre segundo y la dividimos sobre el radio, la viscosidad, la fluidez y el esfuerzo, vemos que se hace de tipo adimensional. Entonces, ahí implementamos la condición frontera donde que si estamos en la pared, es decir, el radio igual al radio mayor, pues nuestra variable de posición va a ser igual a 1. Entonces, nuestra velocidad va a tener una velocidad de deslizamiento, de desplazamiento. Esa velocidad va a estar en función del esfuerzo en la pared aplicado. Entonces, poniéndolo ya en términos
de perfil de velocidad, ya la ecuación que nos describe todo el proceso del perfil de velocidad está dado por esa ecuación, ¿no? Y vemos que sí, efectivamente, nuestro perfil de velocidad queda como de tipo cóncavo, convexo, como lo quieran ver, que depende de las variables sigma reducida, la fluidez reducida, la variable de posición y un término que vamos a denominar beta R, que es el deslizamiento del coeficiente de deslizamiento lineal de Navier. Esto quiere decir que si tenemos una velocidad de desplazamiento, que eso va a estar en términos de una función o está en función de un esfuerzo en la pared. Donde ese esfuerzo en la pared podemos describirlo como de forma lineal, es decir, un coeficiente constante, beta, por la variable x, en este caso sigma w, donde si observamos, también lo podemos hacer adimensional con las otras dos variables que nos pueda relacionar ahí. Entonces, si nosotros variamos ese coeficiente, vemos que ese perfil de velocidad va a estar desplazado positivamente, ¿no? Es decir, la curva azul tiene ese coeficiente 0 y si nosotros incrementamos poco a poco ese coeficiente, vemos que se desplaza positivamente. Siguiente, por favor. Entonces, después de ello, tenemos que calcular el flujo volumétrico. Para poder calcular el flujo volumétrico, nosotros también lo que hicimos es dejarlo en términos de una fluidez aparente. Esa definición de fluidez aparente es el flujo reducido que está expresado en la primera ecuación entre un flujo newtoniano, es decir, esa relación que depende, ¿no? Entonces, al calcular el flujo volumétrico, ya en términos de la fluidez aparente, nos queda en la última ecuación ya representada. Donde, si nosotros graficamos esa función, observamos que sí, efectivamente tiene las mismas características que una fluidez, como se habló anteriormente, ¿no? Como el espejo de la viscosidad. Y nos está describiendo toda la curva de la fluidez misma. Y donde si nosotros incorporamos ese coeficiente beta, pues vemos que también se desplaza positivamente esa curva. Entonces, ¿cómo vamos a estar implementando el flujo pulsátil? Bueno, pues en el artículo que se mencionó, describe que en un gradiente de presión le va a incorporar una función de tipo perturbativa de... Bueno, parece que se desconectó su compañero. Vamos a esperar a ver si se reconecta. Un momentito, por favor. Una disculpa. Sí, parece que se desconectó. Seguramente por que ya pasaron 45 minutos, entonces vamos a esperar a que se reconecte su compañero. Un momento, por favor. Bueno, ¿sí? Sí. Sí, perdón. Es que tengo un límite de 30 minutos. Perdón. Y ¿me pueden decir qué fue lo último que se escuchó? Perdón. Pues te quedaste en esta diapositiva. No sé si quieras empezar Sí. a comentarlo. Ok. Sí, entonces, una vez dado el perfil de
flujo volumétrico en términos de la fluidez aparente, lo que queremos es añadir ese efecto pulsátil, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer esto? En el artículo que se mencionó, menciona que en el gradiente de presión se va a incorporar una función de perturbación, una variable de perturbación de amplitud baja, con una función estocástica, es decir, n de t, una función que dependa del tiempo. Entonces, implícitamente nuestra función fluidez va a estar dependiendo del tiempo. Siguiente, por favor. Entonces, al implementar el flujo pulsátil con una expansión de perturbaciones y una expansión en serie de Taylor, como se menciona en el artículo, hacemos esa comparación de las expansiones de a orden cero y a primer orden, perdón, donde vemos que a orden cero obtenemos que es nuestra fluidez aparente, o nuestra fluidez en estado estacionario con el deslizamiento lineal de Navier. Y a primer orden tenemos que es bueno, lo que representa la segunda ecuación, ¿no? Donde tenemos la primera derivada de esa función con respecto al esfuerzo en la pared. Es multiplicado por esa función estocástica. Entonces, para poder quitarnos esa dependencia del tiempo, hacemos un promedio en toda esa función del intervalo de la función, donde para poder sacar el promedio, sabemos que el promedio es de forma distributiva, es una propiedad de esa función. Entonces, a orden cero tenemos que el promedio a orden cero pues es básicamente la fluidez aparente, y el promedio de la primera es la suma de ambas, que viene siendo la suma de cada una, del promedio de cada una, y obtenemos así que la siguiente, que para poder promediar en toda la función de tiempo, nuestra función estocástica va a estar representada por un M1 y M2 seno de omega t, ¿no? Donde si hacemos el promedio de esa función, obtenemos pues que se cancela la parte de arriba, la parte de abajo, y nos quedamos solamente con el término M1, es decir, esa amplitud de onda. Entonces, una vez calculado eso y graficarlo, podemos observar que sí, efectivamente, el flujo pulsátil está bien representado por esas ecuaciones, puesto que nos da un máximo en nuestra función fluidez. Ese máximo quiere decir que hay un incremento ahí en esa zona como vemos, en esa zona de adelgazamiento, ¿no? Y que si incrementamos nosotros el coeficiente beta, pues también se desplaza positivamente. Ay, perdón. Siguiente. Entonces, el efecto de deslizamiento sobre ese efecto de pulso, pues se va a estar dado por el incremento del incremento, vaya. Este primer incremento es básicamente del efecto del pulso. Entonces, para poder aislarlo, y bueno, aquí se hace esa comparación entre lo que se obtuvo ahorita y lo que se obtuvo en el artículo, donde vemos que en el artículo se está modelando con modelos del BMP, de quemado y de Carreau, donde ya son otro tipo de modelos que describen otro tipo de cosas, ¿no? Y pues sí, vemos que nuestros resultados son muy similares en cuestión del primer incremento. Pero para poder aislarlo necesitamos sacar el incremento de este incremento, ¿no? Es decir, la siguiente, por favor. El incremento del incremento donde estamos aislando ese incremento que no tiene deslizamiento, perdón, que tiene deslizamiento, al que no lo tiene, o en comparación al que no lo tiene, vemos que este efecto es negativo y nos sorprende, ¿no? Porque pues nuestra hipótesis es de que iba a incrementar, ¿no?
Y vemos cosa contraria, es decir, que hay un decremento en este flujo. Es decir, ambos efectos entran en competición, ¿no? Es decir, el efecto del deslizamiento reduce el incremento de flujo del flujo pulsátil. Entonces, como conclusiones, tenemos eso mismo, que el efecto de deslizamiento en la pared sobre un flujo con carácter de pulso, pues no provoca ese incremento de flujo, ¿no? Sino que al contrario, lo reduce. Y tiene un incremento negativo, donde hay un decremento conforme se aumenta ese deslizamiento. Entonces, se obtienen esos datos cualitativamente parecidos a los obtenidos en el artículo, como vimos. Entonces, ¿qué queda por hacer? Pues queda ajustar estos datos ya con datos reales de diferentes pacientes con diferentes niveles de colesterol, ¿no? Y posiblemente en algún momento, pues aislar ese mismo efecto, pero usando el modelo reológico de BMP. Esta sería mi bibliografía y muchas gracias por su atención. Le agradecemos a Adolfo por su plática, muy interesante, y vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Pueden comentar con el audio. Yo tengo una. Sí, adelante, Edson. No, sí, a ver. Primero que nada, felicitar a Adolfo por exponerse. Es importante que estemos en ese contexto, en este grupo. Es, digamos, una de las premisas, exponerse, pero sí hay varias cosas que tenemos que mencionar, sobre todo el mensaje que estás dando, ¿no? Que es importante que quede bien asentado, Adolfo. Una de las cosas que nos estamos, que debe de ser muy claro, es tener un índice de cómo vas a presentar. Vas a hacer esta presentación en no más allá de 20 minutos. Ah, sí. Otra de las cosas importantes es que tienes que ser lo más simple posible en tu presentación, porque si no, alguien que no es especialista en flujo pulsátil no te va a entender. O sea, imagínate que entras a una plática de un físico que te está hablando de astrofísica, de materia oscura, y te empieza a hablar de las ecuaciones las ecuaciones de Einstein, de Maxwell-Einstein, para resolverlas. No lo vas a entender, no lo vamos a entender. Quizá tú sí, quizá no sé. O sea, tenemos que empezar por algo. Creo que las definiciones deben ser con base en lo más simple, y es importante pues ver las presentaciones del doctor Luis, del doctor Fausto, sobre todo del maestro Ricardo, del maestro Luis, para ver que entre más simple es mejor. Yo creo que ellos exponen excelentemente bien. Mis recomendaciones en general son: define bien el problema. ¿Qué estás haciendo? Es estudiar el flujo pulsátil de un sistema que presenta deslizamiento. Ese flujo pulsátil es una perturbación al flujo a gradiente de presión constante. ¿Cuál es la motivación que yo tengo? Es la válvula biológica que tenemos nosotros, que es el corazón, que es una válvula peristáltica que abre y cierra y produce no un flujo continuo, sino un flujo pulsátil o una válvula de desplazamiento positivo. Con eso me centro. ¿En dónde se aplica el flujo pulsátil? Pues hay en muchas ramas: en petróleo, en medios porosos, en sistemas biológicos como las células ciliadas externas, por ejemplo, en la producción de algunas fibras sintéticas, por ejemplo, en campos eléctricos, en estudios de liberado de fármacos, etcétera. Con eso centras a que lo que tú estás estudiando tiene una aplicación grande, y después vuelves con tus antecedentes. Les voy a platicar solamente de un artículo que es en el que me basé y cuáles son las contribuciones que se hicieron en este artículo. Después dices, nosotros reproducimos una parte de este artículo con este modelo que es mucho más simple, que es el modelo de Reiner-Filipov, pero por esa simpleza nos permite obtener expresiones analíticas que es más fácil comparar con los resultados numéricos. Eso es lo que hiciste.
¿Qué hacemos? Queremos aislar el efecto de los mecanismos deslizantes que se producen en la interfaz entre el sólido y el líquido, y es cuando en la pared del tubo su velocidad no es cero, es como si estuviera engrasado el tubo, la velocidad no es cero. Eso se presentaría a nuestra hipótesis a confirmar, es que la sangre, cuando los depósitos de calcio pegan el colesterol o hace que formen un puente para el colesterol, este colesterol lubrica como si fuera una capa de hielo que hace que la gente al caminar se resbale. Entonces, eso es lo que queremos encontrar, es ver el efecto que tiene esos mecanismos deslizantes sobre el flujo pulsátil y cómo lo medimos a través de una comparación y tratar de aislar los mecanismos del flujo pulsátil sin deslizamiento con el flujo pulsátil con deslizamiento y ver qué propiedades materiales modifican ese flujo. Mis conclusiones son estas. Debe de ser claro el mensaje. Y ya. ¿De acuerdo, Adolfo? Sí, sí, muchísimas gracias. No quiero cosas así que estés divagando entre las cuestiones. No necesitas repetir tanto. Define bien las cosas, los objetivos. Después de los objetivos, define eso. Fíjate muy bien. La ventaja es que aquí tenemos a 4 expositores excelsos, excelentes. Doctor Fausto, el doctor Luis. El doctor Luis, a mí en lo personal me gusta mucho cómo planifica sus presentaciones. Antonio, el profesor Luis Antonio, lo hace de una manera muy pausada, pero siempre acaba en buen término. Y el doctor Fausto, Ricardo, que dominan muy bien el material, y Ricardo tiene, presenta en una secuencia correcta todas las cosas. Entonces, por favor, revisa esa cuestión y, bueno, independientemente de las observaciones que yo te haga, que pueden ser válidas, son solamente puntos de vista, yo te agradezco muchísimo por enfrentarte, ¿no? Porque siempre el exponer no es fácil. El exponer siempre es algo que debemos de alentar en la facultad, en la FES Zaragoza, porque es una manera de que los alumnos se expongan, y esto puede ser para una entrevista en un trabajo o una entrevista a nivel de continuar sus estudios de posgrado, maestría y doctorado, y eso es muy bueno. También felicito a todos los integrantes de este trabajo porque es muy bueno y realmente tienes cosas muy interesantes en las curvas que presentas. Creo que es algo que se tendría que publicar. Bueno, pues nada más sería mi comentario. Acórtalo y centra el trabajo. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo termino. Sí, gracias al doctor Edson por la... Y esperemos que Adolfo tome en cuenta esas recomendaciones para mejorar su presentación. ¿Alguien más quiera participar? Si gusta, yo intervengo, doctor. Sí, adelante, Luis. Gracias. Primero te felicito, Adolfo. Es un trabajo muy interesante. Tu presentación fue clara. Sí, de repente pusiste muchas ecuaciones, pero fue en contadas ocasiones. Me parece un buen trabajo, te felicito. Por otro lado, ¿no has hecho los ajustes de los datos experimentales de sangre con el modelo de Reiner-Filipov todavía? No, todavía no. Bueno, traté de ya ajustarlos ya con los datos reales, pero como que todavía no me sale. Por eso no los puse. O sea, tengo la simulación con otro tipo de datos, pero no. Ah, ok. Sí, porque para diferenciar entre sangre de alto colesterol y bajo colesterol, pues seguramente ese parámetro sigma S del modelo de Reiner-Filipov, pues te va a dar una información relevante. Y aprovechando eso, ¿qué significa ese parámetro, Adolfo, en el modelo de Reiner-Filipov? Sigma subíndice S. Es el esfuerzo donde cambia la curva o sea, donde empieza la zona de adelgazamiento. Sí, efectivamente. De hecho, si tú graficas sigma contra rapidez de deformación, ese punto de inflexión entre baja rapidez de deformación a altas, donde llegas a esa zona de ley de la potencia, efectivamente, es ese valor, es un valor crítico. Entonces,
Por eso te decía que sería interesante ver cómo varía ese parámetro con el colesterol en la sangre. Sí, de hecho es muy interesante, ¿no? Sí. Em, ¿Podríamos poner la ecuación de Reiner-Filipov, por favor? A ver si el profesor Ricardo puede cambiarla. Ahí está, sí. Muchas gracias. Hay una pequeña limitación aquí con el modelo de Reiner-Filipov. Si yo te preguntara, Adolfo, ¿cómo podrías mejorar el modelo de Reiner-Filipov para representar más datos experimentales, ¿no? A lo que voy es, este modelo tiene un valor de pendiente determinado. ¿Cómo le harías para modificar esa pendiente de este modelo? La pendiente de la zona de adelgazamiento. Exactamente. Ah, moviendo los parámetros de las viscosidades. Ese sería uno, pero hay otra forma de hacerlo. De hecho, involucra el parámetro sigma S, ¿no? Está ahí en esa fracción. Ah, bueno, sí. Eh, mm, pues sería como que acortándolo o haciéndolo un tanto más grande para que el punto de inflexión sea distinto, ¿no? Entonces, si cambiamos el punto A, por decir, y el punto B va a permanecer igual, pues podremos cambiar esa pendiente, ¿no? El parámetro sigma S nada más te indica ese punto de inflexión, ¿verdad? Pero para modificar la pendiente de la zona de adelgazamiento, fíjate que ahí sigma RZ entre sigma S está elevado al cuadrado, ¿verdad? Digamos que está limitado ese valor en específico. Es una gráfica log-log. Entonces, si en vez de ese 2 pones un elevado a la n, pues ya tendrías esa posibilidad de poder modificar esa pendiente. Y seguramente te daría más flexibilidad para representar datos experimentales. Ahora, seguramente ese exponente al cuadrado tiene una razón de ser. Eso también creo que valdría la pena que lo investigaras así rápidamente. Y podrías cambiar ese exponente por un valor n, donde n pues son los números positivos, ¿no? Sí. Perfecto. Y ya Sí, por... Sí, adelante. es algo interesante lo que mencionas, no me había percatado de ello. Sí, de hecho, pues es el valor de la pendiente, ¿no? En tu zona de adelgazamiento. Si lo modificas, pues seguramente vas a tener ahí cierta flexibilidad con esa pendiente. Ok. Bueno, ya, Gracias. sí, no, de qué. Ya por último, ¿por qué este modelo en específico? Hay otros tipos de modelo, Fantin-Tanner, etcétera. Sí. ¿Por qué elegiste exactamente este modelo de Reiner-Filipov? ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, hay como que dos, tres puntos que lo hacen como que fuerte, ¿no? Es decir, uno describe toda la zona de, de estudio de la viscosidad, toda la curva de viscosidad. A comparación, por decir, al de ley de potencia, pues solamente describe la zona de adelgazamiento, ¿no? Sí. Y en comparación a modelos ya un poco más complejos, pues este es más simple a comparación a ello. Entonces, entre esos dos puntos, pues cabe esa variante del modelo, ¿no? Es decir, eh, es más simple de describir, de analizar matemáticamente, pero nos describe, nos da muchos datos en toda la curva. Sí, de hecho, nada más tienes 3 parámetros de ajuste como el modelo de BMP. El problema del modelo de BMP es que es un poco más complicada la expresión y no se pueden obtener en la mayoría de los casos soluciones analíticas, ¿no? Entonces, la bondad de este modelo es que te permite tener soluciones analíticas que son relativamente sencillos y en realidad es, es un decir nada más porque pues, tú conoces todo el procedimiento matemático, ¿no? que Sí. ejecutaste para hacer esto. Ya sería la última pregunta. Muchas gracias. Felicidades. No, muchas gracias.
Y gracias, Luis. Pues todavía nos queda un poco de tiempo. ¿Alguien más que quiera participar? Comentarios. Bueno, Sí, si me permite nada más dos adelante, comentarios, doctor Luis Medina. Fausto. Está muy interesante tu trabajo, Adolfo, felicidades. Me gusta la conclusión a la que llegaste, es que el efecto que tienes de deslizamiento con flujo pulsátil, pero como tú lo mencionas, no has hecho todavía la comparación con los datos reales, los datos con alto nivel de colesterol. Y aquí mi sugerencia es que cuando mencionas colesterol al inicio, yo sé que tienes 54 diapositivas, pero nada más centrarte en qué tipo de colesterol estás hablando, el colesterol total, qué nivel de colesterol es cuando dices tú alto nivel de colesterol total, o el HDL o LDL, cuál es el que estás manejando en este estudio. Y por otro lado, pues cuando estás entrando aquí en materia de tus simulaciones, imagino que ya tengas tus datos experimentales, vas a mostrar tus curvas de viscosidad o de fluidez para pacientes con alto nivel de colesterol total. Y también al inicio mencionar qué es alto nivel de colesterol, o sea, qué niveles. No sé, aunque es una persona sana, todos tenemos colesterol, pero ¿cuál es alto nivel de colesterol? Ok, total. Y ese es el que realmente estás analizando tú, ¿no? Entonces, y por otro lado, pues sí sé que son 54 diapositivas, como te lo mencionaba el doctor Fausto, Sí. y el doctor Edson, perdón. ¿En cuál diapositiva estás para hacerte la pregunta? Una vez hiciste la diapositiva 12, o sea, enumerarlas nada más para fines, así que de forma, ¿no? Ok. Y tengo otra duda por ahí, cuando tú dices que vas a hacer este tipo de análisis para personas que tienen alto nivel de colesterol total, ¿a qué temperatura las vas a manejar? Y si vas a variar el efecto de la temperatura. Bueno, para variarlo, así tal cual, no, porque es un proceso isotérmico con las condiciones que se plantean. Pero sí sería relevante mencionar a qué temperatura se tomó. Experimentales. Sí, los datos experimentales, ¿a qué temperatura lo estás considerando? Ok. No sé si tienes datos experimentales a diferentes temperaturas o nada más a una sola temperatura. Entonces, pues más que nada, eso eran mis sugerencias, comentarios y felicidades. Muchas gracias. Gracias, Fausto. Y gracias, doctor Luis, por sus comentarios. Pues ya casi estamos en tiempo, nada más final voy a hacerte una pequeña crítica, Adolfo. Cuando expongas, pues hoy te viste como que muy nervioso, entonces yo te pido que no te pongas tan nervioso, que trates de controlar tus nervios para que se oiga más seguro cuando hablas. Y la otra es que, por ejemplo, en esta diapositiva estamos viendo gamma punto. Gamma es una deformación cortante que su definición la deben de ver en quinto, en diseño de equipo. Desafortunadamente no muchos maestros les dan los conceptos básicos, pero ahí es donde definen ustedes gamma, pero para sólidos. Obviamente en sólidos las deformaciones son muy pequeñas y se usa gamma tal cual, pero en fluidos no nos interesa gamma, nos interesa gamma punto. Y tú mencionabas que esa era una deformación, pero no es una deformación, Adolfo. ¿Qué es? ¿Por qué tiene ese puntito ahí, la gamma? Ahí sí me agarró. En física, ¿te acuerdas qué significa que le pongamos un puntito a la variable? Esa notación que indica. Bueno, si no te acuerdas, es una derivada con respecto al tiempo. En física, cuando le ponemos un puntito a una variable, estamos indicando que es una derivación o una derivada con respecto al tiempo. Si le ponemos dos puntos, pues es que la segunda derivada con respecto al tiempo. En este caso, no es deformación porque tiene tal cual, porque tiene el punto ahí indicado. Entonces, ¿qué es?
la derivada de, Ajá. de... De la deformación con respecto al tiempo, ¿no? Y Ajá. eso en reología se llama rapidez de deformación o rapidez de deformación cortante. Y es que en Ok. fluidos no nos interesa qué tanto se deforma el fluido, porque si ustedes tratan de deformar el agua, la pueden seguir deformando infinitamente. Entonces no es como en un sólido. Aquí lo que nos interesa en fluidos es qué tan rápido se deforma el elemento. Por eso es gamma punto en el caso de los fluidos y gamma en el caso de los sólidos. Entonces mucho cuidado con eso. Ok. Sí. Bueno, pues vamos a cerrar nuestro seminario. Les agradecemos su presencia y los invitamos nuevamente la próxima semana, el viernes, donde va a presentar algún otro de sus compañeros. Y que tengan buena tarde. Ok. Y gracias por su asistencia. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. hasta luego. Felicidades. Gracias. Gracias.